Hola amigos, amigas, pues feliz año. Espero que todo comience de la mejor manera. Estamos en un día muy pero muy importante y tengo para el día de hoy la invitación de una persona muy interesante, muy importante que me, que me propuso que habláramos de este día. Vamos, voy a ser la invitada de Diana Grenade. Quiero conectarme con ella en este momento. Pues les adelanto que la doctora Grenader es odontóloga. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo están? ¿Qué tal, amigos y amigas de Instagram? Como usted estaba mencionando, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Depresión, que es un problema que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es considerada como una de las principales causas de discapacidad, afectando tanto a la mortalidad como morbilidad de gran parte de la población mundial. Por eso hoy nuestra intención es sensibilizar, orientar, prevenir a la población y lo hacemos a través de ustedes, nuestros amigos y amigas de Instagram, a los cuales le damos a todos la bienvenida. Sí, qué alegría. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Pues estoy muy contenta de interactuar contigo. A ver, estamos con una persona pero bien inquieta, académica, intelectualmente. La doctora es odontóloga, además es locutora, tiene una voz hermosa, Gracias. trabaja en gestión pública y está Gestión haciendo pública, un sí, doctorado en salud pública, del que exacto, así. después ella nos contará más adelante, que nos tiene sorpresas bien interesantes que están relacionadas con su especialidad y con la salud mental. Enhorabuena por eso, Exactamente. qué dicha estar aquí contigo y bueno, me parece delicioso trabajar este tema. Permítame presentarla a usted antes, ¿sí? Porque usted tiene una trayectoria académica importante. La doctora Iris Luna Montaño, ella es médica psiquiatra con un máster en nutrición clínica, especializado en sobrepeso y obesidad. También es especialista en terapia narracional emotiva conductual y tiene una amplia experiencia en las áreas de la psicopatología de la mujer, trastornos de la conducta alimentaria y adicciones. Y queremos diferenciar, ¿sí?, los estados de ánimo normales, como la tristeza, la angustia, de aquellos cuadros de depresión que realmente son un trastorno mental y que necesitan ayuda profesional. ¿Cómo podemos identificarlos, diferenciarlos? Óyeme, Diana, yo creo que esa pregunta es una de las más importantes y es muy recurrida porque generalmente cuando va una persona a la consulta le dice a uno, doctora, ¿será que yo tengo una depresión? A ver, ¿qué pasa? Resulta que ambas situaciones tienen que ver con los estados de ánimo, pero hay una diferencia muy grande. Y es que en la tristeza, la tristeza es un mecanismo que normalmente tenemos todos los seres humanos. Estamos hablando básicamente de una emoción básica. Es decir, todos los seres humanos en algún momento experimentamos tristeza. Y la tristeza puede ser vista muchas veces como una manera de regular nuestro sistema, de lentificarnos un poco, de reposar un poco y quizá de analizar algunas cosas. También a veces es motivada por pérdidas que tenemos, por frustraciones, por situaciones en las cuales nos sentimos como lejanos de esas expectativas que teníamos, pero como les digo, es una emoción básica. Un Todo duelo, por ejemplo, un duelo podría generar perfectamente tristeza. una ruptura de Una ruptura pareja. amorosa puede generar una tristeza, la pérdida de un empleo o no pasar a la universidad puede generar una tristeza, ¿verdad? O sea, miremos que lo primero es que tanto la tristeza como la ira,
como la alegría son emociones básicas. Todos tenemos estas emociones básicas y son herramientas fundamentales para relacionarnos con el exterior, para relacionarnos con el mundo que nos rodea. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta porque la tristeza tiene un tiempo que es corto generalmente. Esta emoción generalmente se asocia a cosas puntuales y pasa en un corto periodo de tiempo sin dejar muchas secuelas. Una persona triste, que es muy importante, nunca atenta contra sí misma. O sea, nunca hay un ataque a su ser. No, no, eso es un dato interesantísimo, fíjate. Nunca ataca su yo soy esta persona, no. Esta persona siente nostalgia o siente una sensación incómoda asociada a determinadas pérdidas, pero puede funcionar. Puede funcionar, puede trabajar, puede hacer sus cosas. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando yo tengo miedo. Cuando yo tengo miedo frente a algo, por ejemplo, que es un perro ladró de una manera muy abrupta y no me di cuenta, esto me generó pues sobresalto, brinqué, esto me ayuda a mí a defenderme, ¿no? Porque me pone alerta a determinadas situaciones. Esto es Es una emoción necesario. básica, exacto, pero si esto se traslada en el tiempo y si nuestro sistema prefrontal, si nuestro cerebro lo empieza a interpretar y empieza a dejarlo dentro del sistema, esto ya no se llama miedo, ya se convierte en un estado de ansiedad. Y un estado de ansiedad prolongado ya es una enfermedad. Lo mismo ocurre aquí. Si yo tengo una tristeza, pero esa tristeza se prolonga en el tiempo y además se asocia a otros síntomas y otros signos que son muy importantes. Primero, la persona ataca su propio ser. Tiene ideas de culpa, tiene ideas de ser miserable, yo no valgo nada, yo no sirvo para nada, mejor sería estar muerta. Entonces, cuando aparecen esas otras ideas y se mantienen en el tiempo y hay lentitud en mis movimientos o hay agitación y de pronto ya no puedo dormir como dormía normalmente, hay como un corte, hasta aquí venía mi vida y a partir de aquí, además de esta tristeza, ya las cosas que antes me gustaban no me llegan, ya no siento nada, ya tengo anedonia, que es la incapacidad de sentir placer por lo que antes yo disfrutaba, empiezo a notar que me pongo torpe, que me pongo lenta, que empiezo a presentar dolores en diferentes partes de mi cuerpo, que no duermo bien, que mi actividad sexual ha cambiado, que ya no como de la misma manera, o que aumento de peso, o que adelgazo, y además tengo una cantidad de ideas negativas, entonces podemos estar frente a un cuadro depresivo, que es una cosa muy distinta. Falta de atención y de memoria también pueden llegar a ser algunos signos. Claro que sí. Fíjate que esto es muy interesante porque resulta que la depresión es una enemiga muy soterrada que se va instaurando en las personas de una manera muy larvada. Algunas personas dicen, generalmente van a la consulta donde el médico y omiten la palabra me siento miserable o por la mañana no me quiero levantar, quisiera estar muerta, qué cosa tan horrible despertarme otra vez. No, ellas omiten eso y hablan de otros síntomas. Vea, doctora, es que no puedo dormir, es que me he puesto torpe, es que me he puesto muy lenta, es que en este momento siento que ya no tengo un buen desempeño sexual con mi esposo, no me provoca tener sexo, no me provoca comer. Entonces muchas veces se enfocan su entrevista a otros síntomas que son síntomas somáticos. Lo que te quiero decir, Diana, es que en la depresión se presentan variados tipos de síntomas. Unos síntomas que tienen que ver con nuestras funciones mentales superiores, que cuáles son. Por ejemplo, alteraciones en la atención, se me queman las cosas, me quemo las manos, no escucho, no llego a tiempo al trabajo, me equivoqué de hora, empiezo a sentirme torpe, empiezo a tener dificultades de pronto para atender, para retener información, de pronto problemas en la memoria. De hecho, fíjense que es muy interesante porque uno cuando
tiene un paciente con depresión que está en la tercera edad, generalmente la gente empieza a decir, es que yo tengo problemas de memoria, pero hay que mirar otras cosas. Alzheimer, Exacto, demencia senil. exactamente. Entonces sí se presenta en la depresión alteraciones en nuestras funciones mentales superiores. Nos ponemos más lentos, nos ponemos más torpes, nos ponemos inatentos y de alguna manera pues como que no tenemos un funcionamiento y la energía. Es como si tuviéramos una pila pero que la pila se estuviera acabando. Entonces desde que nos levantamos nos sentimos absolutamente agotados, nos sentimos cansados. Hay otros síntomas somáticos. Hay gente que refiere dolores abdominales, hay gente que refiere dolores musculares, dolores de cabeza recurrentes. Fíjense cómo en los niños la depresión se presenta no tanto porque ellos digan estoy triste o tengo anedonia, ¿no? Ellos dicen me duele mucho la panza o tengo dolor de cabeza. Entonces uno tiene que empezar como a explorar los otros síntomas. Entonces es importante que veamos que muchas veces los pacientes no saben que están deprimidos, porque ellos se Qué centran más en la interesante. productividad, en que no están funcionando como funcionaban antes. Entonces dicen, no, estoy lento, estoy torpe, estoy muy fatigado, estoy cansado, me faltan vitaminas, doctora, me faltan Qué vacaciones. interesante, doctora, lo que está diciendo usted, porque todos estos signos, el común denominador de la población no lo asociaría por ahí con una depresión. Estamos Exactamente. encasillados de que estar deprimido es no tener ganas de hacer la cama, no tener ganas de maquillarse, de arreglarse, y por ahí es que la persona no tiene esos hábitos y uno la cataloga de deprimida, y sin embargo puede haber una persona deprimida que no se da cuenta ni ella ni Exacto. tampoco el entorno. Es importantísimo, doctora, lo Sí, que usted está relatando, porque sí, son signos de alarma a los cuales hay que recurrir a un profesional de la salud mental. Y con todo claro. esto, usted nos está dejando ver que no todas las depresiones son iguales. Hay distintos tipos de depresión, ¿verdad? Sí. Sí, incluso como para cerrarte esto y para que quede Sí, claro, hay diferentes ámbitos. Entonces, un ámbito que tiene que ver con nuestras funciones mentales superiores, cómo funciono, cómo desarrollo mi día, si cometo torpezas, si estoy funcionando bien o si no. Perfecto. También está la parte física, malestares físicos, problemas con el sueño, con el apetito, problemas con de pronto la capacidad que tengo de movimiento, me siento más lenta, etcétera. Y vienen otros síntomas que son importantísimos, que son los síntomas cognitivos, ¿no? Es decir, ¿qué pienso yo sobre mí, sobre el mundo que me rodea, sobre las personas que hay al lado mío? Entonces empiezo a sentir aislamiento, me empiezo a sentir sola, empiezo a sentir como que mi mundo se va cerrando y como que estoy entrando en un agujero negro que nadie entiende. Y aquí hay un problema con esta situación, las personas empiezan a tener ideas suicidas o pueden llegar a tener ideas de culpa, se culpabilizan de absolutamente todo, o ideas de indignidad, yo no soy digna de vivir, yo no valgo la pena, una autoestima muy pobre, y todo esto obviamente va a unirse a los otros síntomas. No es que solamente aparezcan síntomas cognitivos, aparecen síntomas físicos, aparecen síntomas comportamentales. Una persona deprimida muchas veces la ves caminar muy lenta, la ves hablar muy lenta, no procesa muy bien las palabras cuando las está diciendo, no expresa bien sus ideas, porque a veces dice que se siente como que no encuentra palabras para expresarse. Entonces, son un conglomerado de síntomas y de signos que aparecen en las diferentes personas. Ahora aquí lo delicado y lo importante para tener en cuenta es que como desgraciadamente estamos en un ambiente donde hay tanto estigma con respecto a los trastornos mentales, entonces las personas prefieren decir, deme unas vitaminas, doctora. ¿Sí? Lo que yo tengo, y además, muchas veces dentro de la misma familia hay mucho miedo a la aparición de un trastorno mental y entonces empiezan a darle algunos adjetivos a esto que está teniendo la persona o a categorizar o a catalogar a la otra persona o eres una mimada, a ti qué te hace falta en la vida si lo tienes todo, eres injusta porque nos estás haciendo sufrir,
por favor cambia esa cara. Entonces, otra cosa, pon de tu parte, el famoso pon de tu parte. Resulta que aquí poner de la parte no sirve absolutamente para nada. Estamos frente a una enfermedad catalogada, clasificada, que como tú bien dices, afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Y ojo, ahora con el tema de COVID-19 y con el tema de estos estresores que incrementaron la probabilidad de que aparezca, pues vamos a ver mayores tasas de depresión y de ansiedad, ¿verdad? Sí, qué interesante todo esto que usted nos relata, que a veces al estar deprimida, una persona puede intentar de a poquito comentar, hacer un comentario, algún amigo, algún pariente, y que termine siendo contraproducente. Bueno, dale, vos salí, vos no querés tener novio, no querés salir y no te querés arreglar, tenés la culpa vos. Y esa Eso, persona peor se encierra porque ni siquiera lo va a enmascarar, peor ya está, no cuento más nada, no eso. descanso en la Bueno, familia y peor, me encierro en mí misma y es que menos voy a salir. eso que tú dices es vital, ¿sabes? Porque hay que romper el estigma en el sentido de que en la medida en que podamos expresar nuestras emociones y en la medida en que podamos buscar ayuda profesional o la consejería de un buen amigo para que nos acompañe, para que escuche lo que nos pase, nos permita acceder al nuevo paso que es ir a la consulta. Y aquí hay un tema muy complicado y es el tema de que, si yo estoy deprimida, eso es de locos. ¿Será que voy donde el psicólogo o donde Mm, el psiquiatra? Es que si voy donde el psiquiatra van a decir que estoy muy loca y si voy donde el psicólogo, pues que soy una desadaptada. Pues ni lo uno ni lo otro. Tanto psicólogos como psiquiatras somos profesionales en la salud mental y lo que queremos es precisamente darle herramientas a los pacientes para que puedan trabajar esas ideas, por un lado las ideas irracionales, para que dejen que esa emoción tan horrible que tienen no las agobie tanto, permitir que ellas poco a poco encuentren algunos elementos durante el tema de la conversación que se hace entre los dos profesionales. Y por otra parte, los psiquiatras también tenemos otras herramientas que son variadas, ¿no? Desde los medicamentos hasta en algunos casos muy severos, la terapia, por ejemplo, terapia electroconvulsiva, que tanta gente le tiene pavor, ¿no? El TECAR, la terapia electroconvulsiva, que ha sido objeto incluso muchas veces de películas de terror y que de eso pues no hay tanto, falta mucha información frente a todo este tipo de cosas, ¿no? Hay incluso muchos terapia prejuicios. lumínica, existen muchos recursos con los cuales podemos ayudar a nuestros pacientes, sí. Lamentablemente muchos prejuicios en la sociedad, como usted decía, de que se asocia ir al psiquiatra porque está loco y quizás es un trastorno que requiere terapia, medicación y no significa que la persona termine interna. Al contrario, ustedes estuvieron tantos años en la universidad para que justamente eso no ocurra. Muchísimos prejuicios en la sociedad. Hay Y estigma, mm, hay mucho estigma frente al tratamiento psiquiátrico y a la misma enfermedad mental o el trastorno mental. Por ejemplo, cuando tú te lo piensas bien cuando estás en tu trabajo, a decir que tienes una depresión, porque van a decir, esta es otra perdedora más, porque en el argot popular, dentro de la gente que no sabe de estos temas, que por eso me parece, Dayana, maravilloso este espacio que tú estás abriendo, de que la gente pueda hablar, que pueda expresar, que pueda reconocer qué es lo que pasa en la depresión, pues alcancemos a tener como otra dimensión, otra mirada, ¿no? Frente a estos fenómenos que son tan frecuentes, que pueden ser de diferente tipo, que pueden ser recurrentes,
que pueden ser leves, que pueden ser moderados, que pueden ser severos, que pueden ser típicos, que pueden ser atípicos. Hay gran variedad de presentaciones en la depresión y no todas las depresiones se tratan igual. Y no todas las personas con depresión responden al mismo tipo de terapia. Hay algunas personas que no necesitan psicofármacos, hay otras que necesitarán psicofármacos por algún tiempo. Hay muchos factores que inciden, entonces no estamos hablando de una enfermedad homogénea que siempre tiene los mismos síntomas y los mismos signos y que las personas van a responder de la misma forma. No, estamos hablando de una enfermedad compleja que puede tener muchos factores disparadores y dentro de esos factores disparadores, por ejemplo, podría ser el hecho de ser mujer, de haber estado embarazada, de estar cerca a la menstruación, de ser una persona que trabajo demasiado, que soy un workaholic, que todo el tiempo vivo trabajando, que tengo un agotamiento emocional y que además presento una historia genética. Hay muchos factores, entonces nosotros no podemos meter todo en el mismo saco, ni simplificar, ni decir, no, esto es sencillamente una enfermedad que se trata con un medicamento y póngale ganas, porque así no es, esa no es la manera de manejarla, ¿no? Ya que lo mencionó, ¿es igual la depresión en el hombre que en la mujer? Bueno, yo te voy a contar algo porque yo soy muy apasionada de este tema de la depresión y también el tema de la depresión en la mujer. Eh, Hay una parte de la psiquiatría que tiene que ver básicamente con las enfermedades o trastornos mentales que son más frecuentes en la mujer. De hecho, la depresión es más frecuente en la mujer que en el hombre. ¿Por Mm. qué razón? Porque las mujeres no solamente tenemos algunos factores que tienen que ver como con la herencia, que si nuestra mamá ha tenido depresión, pues es posible que yo la tenga. Nosotros tenemos un sistema hormonal que es muy complejo, es como un mecanismo de relojería. Es muy exacto en ciertos aspectos y si se alteran algunos de estos elementos durante algunos de nuestros periodos en la vida y si además a esto le sumamos las hiperobligaciones que muchas mujeres han ido adquiriendo con el tiempo, que además de ser mamás, además de ser unas perfectas amas de casa, también son trabajadoras y también son personas muy estudiosas que trabajan en diferentes áreas. Obviamente es probable que estas personas tengan mayores factores de riesgo para poder desarrollar una depresión. Fíjate cómo en nuestros países, en Latinoamérica, por ejemplo, que no estamos hablando del primer mundo, en Latinoamérica hay una gran inequidad con respecto todavía al trabajo de la mujer. Todavía las mujeres ganan menos dinero que los hombres, todavía las mujeres suelen quedarse con los muchachitos y son abandonadas por sus parejas y se convierten en cabeza de familia. Y además de eso tienen pues unas hormonas y estas hormonas van variando. Fíjate cómo es interesante porque dentro de la parte, la pregunta que me haces es la depresión en el hombre, los síntomas y la depresión en la mujer, los síntomas son parecidos, ¿sí? Hay anedonia, que es pérdida de placer, hay esta tristeza que dura casi todo el día, durante casi todo el tiempo, que uno diría, esto sospecho que es una depresión si ya llevo 2 semanas con estos síntomas y que siguen iguales y no mejoran, si me levanto con la idea de que el mundo se va a acabar, que qué cosa tan horrible despertarme, si además empiezo a presentar todos estos otros síntomas físicos de los que hablamos, me pongo lenta, no puedo responder bien en mi trabajo. Recuerda que la depresión es la primera causa de discapacidad en el mundo. Es una enfermedad que incapacita demasiado. Entonces, estos datos sí ocurren tanto en el hombre como en la mujer. Pero los contextos obviamente son diferentes. Los hombres no menstruan, nosotras menstruamos. Y para las mujeres existe un tipo de depresión que afortunadamente cada vez es más reconocido, que es el trastorno disfórico premenstrual. Cuando hay esa caída de hormonas, cuando cambian esos estrógenos por progestágenos, cuando estamos en esa fase lútea tardía antes de que nos venga la regla,
Pues algunas mujeres no presentan un sencillo síndrome premenstrual, sino que van a presentar un cortejo de síntomas terribles, incapacitantes, que incluso las hace muy irritables, las hace muy violentas, las hace comer en exceso, las hace dormir en exceso y presentan verdaderos cuadros depresivos. Tan es así que el sistema de clasificación americano, el DSM-5, ya considera que el trastorno disfórico premenstrual es un tipo de depresión y es una depresión femenina, ¿verdad? Ahora tenemos el otro tipo de depresión femenina, que sería la depresión perinatal. Para todos, la idea de quedar embarazada, o para muchas mujeres, incluso muchas que han estado esperando quedar embarazadas, que se han hecho tratamientos de fertilidad y todo, para ellas la idea es, debe ser una época feliz, una época donde yo me sienta plena, donde yo pueda disfrutar de esto. ¿Qué tal que durante el embarazo yo me empiezo a sentir terrible? Que empiece a sentir mucha tristeza, ganas de llorar, no me quiera mover, no quiera hacer nada, no me provoque nada, empiece a dudar de todo, yo ya no quiero este bebé, yo ya no quiero esto, pues obviamente muchas mujeres se quedan calladas y dicen, no, eso, yo no voy a ser una mala madre, o al menos no voy a parecerlo, yo no voy a estar diciendo lo que estoy sintiendo. Y muchas cargan con todos estos síntomas y algunas aparecen los síntomas una vez tiene su bebé, porque la caída de hormonas es brutal. Entonces, hay algunas personas que tienen cierta predisposición para desarrollar un trastorno, ¿sí? Depresivo, un posparto, después del parto. Eh, Generalmente muchas de ellas han tenido ya antes en su juventud alguna depresión o han tenido un trastorno bipolar o han tenido alguna cosa que marca un cambio en el estado de ánimo. Pero definitivamente esto existe y ya está absolutamente clasificado. Fíjense el caso tan terrible, por ejemplo, de esta madre americana de Texas, Sandra Hayes, que tuvo 5 muchachitos, los amaba profundamente, les celebraba todos sus cumpleaños y de pronto hizo una depresión posparto, pero ella decidió en un momento dado, por los síntomas que tenía, por el malestar que tenía, suspender el medicamento. Lo suspendió y después desarrolló algo que se vino a peor, que fue una depresión psicótica. O sea, perdió el contacto con la realidad. O sea, era una depresión posparto y además psicótica, donde algo le decía, una voz le decía, una voz divina le decía que la mejor manera de que los niños estuvieran bien, lejos de este mundo terrible, sería que se murieran, y mató a sus 5 muchachitos. Y este fue un caso muy interesante. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque desde ese año en Texas, desde que condenaron a esta mujer que le iban a mandar a la silla eléctrica, pero no, finalmente le dieron, está en una institución psiquiátrica. Desde este caso se hace un tamizaje a todas las mujeres que quedan embarazadas. Se hace una valoración a estas mujeres para ver posibles síntomas de depresión. Y ya esto se reconoce como una enfermedad. Entonces, fíjate cómo es interesante cómo las hormonas pueden generar todo este tipo de alteraciones. Incluso se pueden incrementar los casos de depresión en las mujeres en la perimenopausia, ¿no? Mujeres que ya han tenido episodios depresivos previos, al tener esta caída de los estrógenos, pueden ser también muy proclives a presentar depresiones. Entonces, que la respuesta es sencilla. Las mujeres tenemos hormonas. Las hormonas guían mucho funcionamiento y no solamente, ojo, no solamente a nivel del estado de ánimo. Recuerda que eso tiene que ver también con el sueño y la vigilia. Y estos estados de sueño y vigilia son fundamentales para preservar nuestra salud mental. Una de las características que uno siempre evalúa en los pacientes deprimidos o los pacientes ansiosos es la calidad de sueño. Un paciente que tiene mala calidad de sueño, que está deprimido, que no logra dormirse, que todo el tiempo está haciendo rumiación por la noche, que tiene estas cosas, vemos que estas personas no tienen un muy buen pronóstico. Por eso generalmente, Sobresaltos también. claro, exactamente. Entonces, fíjate que podríamos decir que tanto hombres como mujeres presentan depresión. Que los hombres tienen
unos factores de riesgo que pueden ser, a ver, antecedentes personales o familiares de cuadros depresivos, ¿no? Que mi papá, mi tío, mi abuelo se haya suicidado, que haya tenido un episodio depresivo, tanto hombres como mujeres nos da. La composición genética mía, o sea, mis genes, mi composición hormonal y mi misma composición bioquímica. ¿Y por qué no? Todas las cosas que de pronto pueden afectar este cuerpo, como que, imagínate que yo desde muy pequeñita estoy comiendo solo ultraprocesados y bebidas edulcoradas, con azúcares y todo. Yo voy a tener una inflamación muy grande dentro de mi cuerpo. Y se ha visto que, por ejemplo, una mala alimentación en estos desiertos alimentarios, que lo único que tú consigues es comida basura, sin nutrientes, nos van a dejar por fuera el zinc, nos van a dejar por fuera la vitamina D, nos van a dejar por fuera el omega 3 y todos estos elementos que son tan importantes para preservar nuestra salud cerebral, nuestra vitamina B12, nuestra vitamina B, todo este tipo de cosas. O sea, también los hábitos contribuyen en un momento dado a que se pueda empeorar o se pueda de alguna manera ayudar a mejorar un cuadro depresivo. Porque muchas veces nos olvidamos y pensamos que solamente la psicoterapia, bueno, vamos a hablar con el doctor, con la doctora, a ver qué elementos, cómo hago para cambiar esta manera de pensar, estas ideas que tengo negativas de mi vida, pero no estoy pensando en mi autocuidado. Y el autocuidado es fundamental porque el autocuidado tiene que ver con autoconocimiento. Y, por ejemplo, no soy yo como psiquiatra, mis pacientes deprimidos, ¿qué les digo? También aquí estés cansada, empieza a caminar. Así no quieras, empieza a caminar, porque caminar o hacer ejercicio te va a ayudar porque va a activar otras zonas cerebrales, va a generar la producción de endorfinas que te va a ayudar, además del medicamento. Come bien, trata de tener una buena higiene de sueño, aléjate de esas pantallas, deja de estar envidiando el cuerpo de Kim Kardashian. Empieza a pensar en este momento, lo que estás viviendo. Es decir, hay muchos factores. Entonces, además de lo genético, de lo ambiental, tenemos que también que tener en cuenta, y también nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, pues instaurar y ayudarle a este paciente a instaurar esos hábitos saludables. Otra causa que uno ve, Administrar el tiempo. claro, otra causa que uno miraría es, por ejemplo, la exposición continua a situaciones estresantes o traumas. Mira, en estudios que se han hecho de laboratorio, en psicología, hace muchísimos años, se dieron cuenta que aparece un fenómeno que se llama la desesperanza aprendida. ¿Y esa desesperanza aprendida de dónde viene? No es que me aburrí de la vida y que la vida no vale nada, como las canciones, no, no, no. Es que ponían a ciertos animalitos a un estrés tan grande, tan grande, tan grande y tan impredecible, que a pesar de que ellos hicieran todo lo que pudieran, levantar una patita, hicieran esto, no lograban evitar ese estímulo negativo, que podría ser un corrientazo, una cosa aversiva, incómoda. ¿Qué pasaba con ese animalito al final? Ese animalito se vencía. Y le seguían dando descargas y no, ya no se movía. Y este animalito con una que desarrollaba esa desesperanza, ese es el modelo animal, ¿no? Esa desesperanza aprendida, una vez se acababa todo el experimento, le abrían la puerta y se quedaba allí, ¿sí? Y este modelo de desesperanza aprendida nos enseñó a los psicólogos y a los psiquiatras a entender que un estrés muy grande, inesperado, continuo, que no podemos controlar, la incontrolabilidad, puede llevarnos en un momento dado a deprimirnos. O sea, si yo tengo un estrés muy grande y una ansiedad muy grande, puedo irme hacia la depresión. Entonces, esta es otra regla, otra cosa importante, la exposición a situaciones estresantes y traumas. ¿Qué situación más estresante que haber vivido todas estas épocas de incertidumbre, de infodemia, de tantas mentiras, de negacionismo, Exageración. de Exageración también. exageración? Exactamente. Entonces, todo esto, Perder contacto, que nos llevan a perder contacto con la realidad. realidad, Quizás, no sé, exactamente, eh, exactamente. por poner un Ahora, ejemplo, durante la pandemia estábamos pendientes de los casos que habían en el otro lado del mundo, este,
y empezar con una paranoia que a nosotros nos va a afectar porque en otro lugar del mundo hay X cantidad de casos y de muertes, que si bien es cierto, es realidad, ¿sí? No está en mi círculo, ¿sí? Y entonces empezamos a maquinar y a perder contacto con nuestra realidad del día a día. Claro que sí, esto que tú dices es importantísimo. Además, fíjate que hay una situación que se pueden ir sumando factores. Por un lado, lo que tú dices, ¿no? Recibimos infodemia y todas nos la tragamos y estamos angustiadísimos. ¿Qué pasó? Que la nueva variedad, que la delta, que esto, que el omicron, que esto, que lo otro. Pero no solo eso. Caramba, me cerraron el trabajo. Caramba, no voy a poder pagar el próximo semestre de estudio de mi hijo. Caramba, me enfermé, estoy deprimida y no puedo trabajar. Entonces, existen muchos factores que a veces se van sumando. Y cuando se suman todos esos estresores, pues es factible que una persona pueda llegar a sentir que se precipite esa depresión. Problemas económicos, una situación laboral inestable, el mismo desempleo, la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, muy querido, que yo no elabore bien el duelo y que tenga un duelo patológico. Estos duelos que duran más de 2 años y que están asociados a esa sensación de culpa, de tristeza, que no me la puedo quitar de encima. Por ejemplo, Un hay duelo gente normal, perdón que le interrumpa, un duelo normal es hasta 2 años. hasta 2 años máximo. Se cree que 12 meses a 16 meses, más o menos, ¿sí? Bien. Más o Dejamos menos. claro que a la persona no se la olvida, se la recuerda con No, 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 cariño. no, no. Es que duelo, ojo, duelo significa estoy llorando o estoy resentida o me hace falta tu partida. Es eso. No es Ujú. te olvidé, ya paso de ti, lo que información que tú me diste ya no me llega, no, no, al contrario. Lo más lindo de elaborar el duelo, pues según todo el trabajo de Elizabeth Kluber-Ross, es precisamente esta parte final, donde la persona reestructura nuevamente su sistema, incorporando el recuerdo de esta persona como un tesoro, ya no como algo, no con esa actitud egoísta, no egocéntrica, es que me haces falta, no, es que me haces falta, no, es que gracias te doy por todas las cosas que pude recibir de vos, o sea, todo lo que me diste, todo lo que aprendí, etcétera. Entonces esta parte es muy interesante, pero sí, hay personas que son vulnerables y que cualquier disparador, un divorcio, una separación, el engaño de una gran amiga que me falló y fue desleal, habló mal de mí, de pronto el ciberbullying, cualquier elemento donde esté comprometido mi ser, podría en un momento dado ser el, ojo, disparador de un cuadro depresivo. Estamos hablando de factores disparadores o factores de riesgo. No quiere decir de que si a mí se me murió la mascota, yo sí o sí voy a deprimirme. No, yo voy a tener un periodo de tristeza. Normal. Voy a elaborar un duelo. Normal. Pero si ese duelo se prolonga en el tiempo y si además tengo la idea de que no valgo nada, de que ya nada me interesa en el mundo, de que ya nada es importante para mí, de que mi vida no tiene sentido, pues entonces tendría yo que valorar si es que estoy cayendo en un cuadro depresivo. En el DSM-5 también contemplan otras cosas que me parecen muy importantes. Fíjate, la depresión puede ser disparada por el empleo, por ejemplo, de algunos medicamentos y por algunas enfermedades. Es bien Mm. sabido que enfermedades como el lupus, eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, todas estas enfermedades que pueden ser inmunológicas, algunas de ellas, son en algunos casos tratadas como con algunos medicamentos que serían, por ejemplo, la dexametasona y la dexametasona y otros corticoides en algunas personas con ciertas características de personalidad, genética y todo, puede llegar a presentar estas personas depresiones generadas o disparadas por la enfermedad de sus tratamientos. O por ejemplo, imagínate cuánta gente, y yo esto lo he oído mucho, se lo atribuyen a Frida Kahlo, pero dudo mucho que sea de ella, que decía que es que yo bebo
yo bebo ¿para qué? Para olvidar las penas, para matar las penas, pero, para ahogar las penas. Bebo para ahogar las penas, pero las penas aprendieron a nadar. Claro, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo una depresión, a veces tengo comportamientos de poco autocuidado. A veces tengo comportamientos de pronto autodestructivos. Entonces, a veces busco ayuda, pero busco ayuda en el lugar equivocado. Entonces, por ahí apareció una propaganda de Smirnoff. Sé feliz o Red Bull, la vida te da alas, que lo ponen constantemente. Entonces digo, no, yo voy a tomar esta vaina porque con esto me voy a sentir bien. Pues nada de eso es verdad. Y a veces el consumo de licor o el consumo de cocaína o el consumo de marihuana puede empeorar estos cuadros, puede hacerlos mucho más complicados y puede, sobre todo en etapas de abstinencia. Imagínate un hombre que ha perdido su trabajo, que la mujer lo ha dejado y que tiene su casa, el bar lleno de botellas de whisky, después a tomarse su whisky. ¿Qué va a pasar con esta persona en un momento dado? Esta persona va a sentirse mucho más triste porque estas sustancias son depresores del sistema nervioso central. Imagínate que en un momento ya de dado llega un buen samaritano y dijo, deja el alcohol para siempre. Y él dejó el alcohol para siempre y me hizo un síndrome de abstinencia. Y durante el síndrome de abstinencia voy a presentar un cuadro depresivo, pero clásico, pero duro, pero fuerte. Entonces, hay muchas cosas que están asociadas a la depresión. O sea, el hecho de que yo consuma sustancias psicoactivas, esto puede empeorarme el cuadro o puede llegar a causármelo si de pronto, o que yo consuma hipnóticos sin que nadie me los haya prescrito, que es una cosa gravísima. Que dice, ay, no, como yo vivo tan ansiosa y tan triste, yo me estoy tomando la pastilla de la abuelita y me la tomo por la noche y entonces así yo duermo de un tirón. Sí, duermes de un tirón, pero eso es un depresor del sistema nervioso central. Al día siguiente vas a estar fatal, vas a estar peor. Entonces, primera recomendación que yo les haría a todos, por favor, no se automediquen. Por favor, no vivan buscando las hierbas de San Juan o de San Pedro o de San Roque. No busquen este tipo de cosas ni de pronto se pongan a buscar en YouTube métodos instantáneos para curar la depresión, porque esto no se maneja de esta manera, ¿no es cierto? Entonces vemos como también factores como nuestras enfermedades, como medicamentos que consumamos, pueden llegar a disparar una depresión y también las presiones, ¿no? Fíjate, las presiones de tipo social, sobre todo en los jóvenes, esa presión por estar más bellas siempre, por estar flacas, el acoso escolar, el bullying, el ciberbullying, el acoso de las redes sociales, el moving, todo Los esto. niños también se pueden deprimir, ¿verdad? Por supuesto que sí, Ujú. claro que se deprime. Y a veces las depresiones son complejas porque fíjate, cuando estamos con un niño que está llegando a la adolescencia, estos niños no tienen como una estructura muy fuerte a nivel de sus cogniciones y suelen ser muy impulsivos. Y el hecho de ser impulsivos los puede llevar, y además, como están tan presionados, y además como están tan en contacto con videojuegos, que entre otras cosas, les adelanto que tengo muchas ganas de hablarles de esta adicción a los videojuegos, que es bien interesante. Uy, Sí, vamos a ver si la otra semana yo quiero a ver si la formar otra parte de esta semana entrevista. a las adicciones. Cuando hay todas este tipo de elementos, esta impulsividad y estos juegos donde hay muertos y la muerte no significa nada porque se murió y gané puntos, resulta que muchos terminan cometiendo suicidio y ni siquiera tienen la conciencia clara de por qué lo cometieron. O sea, uno de los grandes problemas que tiene la depresión es que en un momento dado, si estás solo, si estás retraído, si estás aislado, si sientes que la vida no tiene sentido, pues la mejor solución que ve mucha gente es en acabar la vida. En los niños y en los adolescentes no es tanto eso, es la impulsividad, la rabia, la irascibilidad. En los niños uno muchas veces no los ve tan tristes, los ve irritables, los ve irascibles, no duermen bien, no comen bien, no se comunican, se encierran. Ojo, a los niños también se deprimen.
Y para eso está la especialidad de psicología infantil y de psiquiatría infantil, que hace maravillas por ellos. Qué interesante, doctora, todo lo que nos está diciendo. Usted empezó a mencionar el tema del síndrome de abstinencia cuando uno deja el alcohol y que eso puede llevar a una tendencia a la depresión. ¿Dejar de fumar también puede generar este Sí. síntoma? Cualquier tipo, Mm. cualquier tipo de sustancia psicoactiva, porque estas sustancias interactúan con tu cerebro y actúan sobre un centro que es el centro de la recompensa cerebral. Mientras tú les das esa dosis de nicotina o esa dosis de etanol o esa dosis de cocaína, él funciona, pero con el tiempo ocurre algo que se llama el efecto de tolerancia. Carajo, ya no necesito un cigarrito, necesito 6 y 7, o de pronto un paquetito de cigarros. ¿Y qué ocurre cuando tú dices, no, esto ya me agarró, o fuiste donde el neumólogo y te dice, o dejas de fumar porque te va a dar, tienes los bronquios vueltos nada, vas a tener un enfisema pulmonar o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Qué vas a hacer? Tienes que dejar el cigarrillo. Entonces, por eso dejar el cigarrillo necesita apoyo profesional. Hay que ayudar, Es o muy sea, no es interesante así lo que usted nomás. está diciendo, porque por lo general pasa de que si hay un fumador o una persona que depende del alcohol en la familia y el resto no, lo que tiende a hacer la familia es echárselo en cara, vos fumás, vos tomás, y la persona quizás lo hace, obviamente contra su voluntad, pero sin la ayuda indicada de un profesional, y después termina siendo un efecto rebote que termina siendo peor la solución que la enfermedad. Es muy importante esto que Exactamente, está exactamente. relatando. Y aquí es importante ver cómo cualquier sustancia puede ejercer un efecto sobre nuestro cerebro. Si yo tengo un trastorno de ansiedad, por ejemplo, yo tengo un trastorno de pánico, y de pronto yo soy fumadora empedernida y además tomo café todo el día y tomo Coca-Cola todo el día, pues obviamente todos estos elementos son activadores y lo que voy a hacer es empeorar mi sintomatología. Entonces tenemos, por eso yo insisto mucho en la importancia de comer de una manera muy racional, muy sana, muy consciente, estar muy pendiente de que lo que estemos comiendo nos esté alimentando y que no esté generando de pronto un empeoramiento de los síntomas. Y aquí viene un tema que vuelvo a repetir. Hay personas que comienzan su tratamiento para la depresión. Muy bien, y llevan 4 o 6 semanas y me llaman felices. Doctora, yo estoy muy bien, mi vida sonríe, todo es maravilloso, me curé. Y le digo, un momentico, Chau, hay que chau, no tenemos la que, veo más, doctora. yo, chao, chao, y yo digo, un momentico, hay que explicarles a los pacientes el curso que puede tener una depresión y que ese medicamento que te estás tomando, que te prescribieron, tiene unas funciones muy específicas y activa determinadas, ayuda a activar determinadas neurotransmisores para que funcionen mejor. Si tú llegas y de una, sin ningún tipo de consejo, suspendes el tratamiento, no solamente, ojo, no solamente vas a presentar el hecho de no tener ese soporte que va a ayudarte mientras estás haciendo tu terapia cognitiva o lo que estás haciendo, sino que vas a llegar a presentar un síndrome que llamamos en psiquiatría síndrome de descontinuación. No se llama de abstinencia porque no estamos dando una droga, estamos dando un medicamento para curar una enfermedad. Entonces, por eso se llama síndrome de descontinuación, porque ese medicamento necesita ser retirado de una manera adecuada. Es decir, uno no puede ningún medicamento psiquiátrico sencillamente, chao, no lo compro más, no me lo tomo. No, si usted decidió, porque dijo, por su filosofía de vida, porque dice, prefiero tener depresión, es mi decisión, suspender el medicamento, por favor, hable con su psiquiatra, hable con su médico, para que él le diga la manera adecuada como usted debe retirarlo, para que no vaya a ser un síndrome de descontinuación que puede ser una cosa en ocasiones muy dramática,
porque no solamente va a presentar el paciente unos síntomas de incomodidad psicológica, sino física, taquicardia, sudoración, diarreas, etcétera. Entonces es muy importante tomar esto en serio. Hay otra cosa que es importante. Tampoco es el hecho de ir donde tu psiquiatra, donde tu psicólogo, y dices, bueno, ya me mandó este medicamento, entonces como me siento bien, por sécula seculorum. Entonces como tengo un amigo, un hermano que es médico, vení, volverme a formular estas pastillitas, volverme a formular, yo no pago más consulta con el psiquiatra, con el psicólogo, yo me las sigo tomando porque me ha ido muy bien. Esto también es un tremendo error, porque todo tratamiento tiene un comienzo y tiene un final. Y hay algunos medicamentos que son las benzodiazepinas, también llamadas ansiolíticos, también llamadas hipnóticos, que pueden en un momento dado llegar a generar fenómenos de tolerancia y de abstinencia. Es decir, que yo voy a necesitar más pastillas para dormir cada vez, para tener el mismo efecto que sentía, o sea, poder dormir, y que de alguna manera, si yo sigo tomándolas, me voy a intoxicar. Es decir, voy a tener otros síntomas, mi cuerpo voy a estar torpe, voy a chocarme en el coche, voy a quedarme dormido utilizando una máquina. Entonces, no es que empecé a tomar el tratamiento y lo dejo por sécula seculorum. No, yo tengo el derecho como paciente a, cuando visite a mi psiquiatra, que él me dé un plan de tratamiento y me diga por cuánto tiempo lo voy a tomar, cómo lo voy a tomar, cuáles son las recomendaciones que debo comer, con qué no tomarlo, con qué tomarlo, y en un momento dado tener muy claro para dónde va mi tratamiento. No es solamente, no, ya, por esto me siento bien y aquí me quedé. Porque he visto muchos casos de personas que terminan generando una adicción a benzodiazepinas que no necesitaban haberla generado. Porque esos medicamentos, por ejemplo, deben administrarse en casos muy específicos, se administran durante mucho tiempo, pero son casos muy específicos. Como por ejemplo en el trastorno de ansiedad generalizada, tenemos unos casos muy concretos. Pero por ejemplo, si yo tengo un trastorno de ansiedad y tengo depresión, generalmente se dan al inicio del tratamiento, de 2 a 4 semanas y después se quitan porque tienen ese riesgo, ¿no? Y el antidepresivo depende del tipo de depresión que tengas. Porque ahí entraríamos a un tema muy interesante. ¿Cuáles son los tipos de depresión que hay? Que son muchos, ¿no? Si quiere entramos a Bueno, grosso modo, hablemos para no rápidamente, irnos. a ver, ¿qué es lo Sí, que dicen las clasificaciones? ¿Qué tipo de depresiones existen? Hay una que es específica de los niños, que se caracteriza por ataques de rabia incontrolados, frecuentes, continuos, que se llama, es el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo, se da más o menos a los 10 años de edad, tiene unas características muy especiales, es considerado un trastorno depresivo. Pero este es más un trastorno que da como en los niños y en los adolescentes. El segundo sería el trastorno depresivo mayor, ¿no es cierto? Cuyas características ya más o menos las hemos visto. En primer lugar, vamos a tener un paciente que tiene un ánimo deprimido y que además tiene anedonia, o sea, pérdida del placer por las cosas que antes le gustaban, y todos estos síntomas somáticos y estos síntomas cognitivos de los que habíamos hablado, ¿verdad? Este es y el esa trastorno. depresión mayor es la que Depresión puede mayor es el llevar, trastorno depresivo mayor, sí. Ese es la que puede llevar a un suicidio, ¿es esa? es que mira, muchos tipos de depresiones pueden llevar al suicidio. Mm, ¿Me qué entienden? O interesante. sea, esta es una clasificación que nosotros Ujú, utilizamos para entendernos entre nosotros, para hacer sí, investigación y todo lo demás. Todas las depresiones en un momento dado podían, excepto si se trata de una depresión leve, excepto si es una depresión que no es endógena, que es exógena, causada por algo muy concreto, podría llevar a un estado donde el paciente pierde el control de sí mismo y pueda acariciar la idea de quererse morir. Porque recuérdate que para suicidarse no solamente se necesita estar triste o deprimido, se necesita tener el impulso, ser impulsivo. Por ejemplo, si yo estoy deprimida, puede que sea una depresión, una distimia, que es esa depresión
que es a largo plazo, crónica, que no es tan fuerte, pero de pronto me emborraché y digo, y acabé de terminar con mi novio, pues yo me puedo tirar del quinto piso. ¿Me entiendes? Es muy relativo. Aquí Claro, no porque podemos es, decir, y termina en algo fatal. Es el el impulso, ese claro, segundo, terminan en claro, algo, en la muerte. el impulso, el desencadenante. Si a mí me dicen, usted tiene un cáncer terminal, usted no va a durar más de 2 semanas y su vida va a ser una tortura, hay razones, es decir, que la gente puede acudir a ellas, además de estar deprimido. Y una de las cosas que uno debe pensar también es agarrar en la fuerza para poder hacerlo, ¿no? En un momento dado. Entonces no podemos decir que solamente el episodio depresivo mayor me puede llevar a suicidarme. Si yo estoy alcoholizado, si yo estoy en una esquizofrenia y estoy viendo pispiristi rosados, también me voy a tirar de la ventana. No porque quiera matarme, sino porque pienso que me están siguiendo los alienígenas, ¿no? Entonces tenemos otro tipo de depresión que es bastante frecuente, que es el trastorno depresivo persistente, también llamado distimia. Son esas personas que viven casi más de 2 años, como que tuvieran unas gafas oscuras sobre sus ojos, en el sentido de que es tristes, con problemas para dormir, como cansadas, como fatigadas. No son síntomas muy fuertes, pero sí son continuos. Y obviamente sí que provocan alteraciones en el funcionamiento global de la persona. Siempre está como a Mm. media máquina o dice que tiene como una especie de nube sobre la cabeza. También tenemos el que yo les decía, el trastorno disfórico premenstrual. Tenemos también el trastorno depresivo relacionado con el parto, ¿no? Con el embarazo y con el parto. Tenemos la depresión estacional de la que hablé en otra oportunidad, que es muy interesante, que está muy relacionada con estar alejados del Ecuador, estar en zonas bastante donde la luz escasea, y aquí vemos la importancia que tiene este proceso de sueño-vigilia. Tenemos esta depresión que puede ser inducida por una sustancia, por el alcohol, los opiáceos, los hipnóticos, la dexametasona, medicamentos, y hay estas depresiones que están asociadas a afecciones médicas. Ahora, son tipos de depresión. Una distimia la puede tener un hombre y una mujer, pero también es importante pensar que muchas veces la depresión no viene sola. Dayana, muchas veces viene acompañada de otro cuadro. Y uno tiene que estudiar muy bien a cada paciente. Por ejemplo, si yo tengo un trastorno de personalidad, y tú tengo un trastorno de personalidad limítrofe, además tengo una bulimia, puedo tener una depresión. Imagínate el conjugado de estas tres cosas, cómo será la calidad de vida de esta persona. Es O decir, una persona bipolar, por ejemplo. o una, ojo, aquí es importante, este dato que me das me parece bueno que lo toquemos. ¿Por qué no he mencionado la depresión bipolar? Porque la depresión bipolar está dentro de otra clasificación que es y le abrieron un espacio muy grande, que es el trastorno afectivo bipolar, que se caracteriza por periodos de cambios del estado de ánimo que van desde exaltación, incluso psicosis, a estados depresivos muy severos. Muchas veces cuando nosotros vemos pacientes deprimidos tenemos que tener mucho cuidado, y el cuidado lo tenemos cuando hacemos la entrevista. ¿Por qué? Porque el paciente me llega en el aquí y en la ahora. Si es un muchachito que tiene 14 años y es la primera vez que se deprime y tiene los cuadros clásicos, yo diría, bueno, aquí hay, puede ser una depresión unipolar o una depresión, un episodio depresivo mayor. Pero si ese niño me dice, es que mi mamá es bipolar, mi hermana es bipolar y mi tío es bipolar, yo tengo que tener mucho cuidado a la hora de hacer la evaluación de ese paciente y tengo que hacer un seguimiento en el tiempo, ¿sí? Porque hay pacientes que debutan su trastorno bipolar con un episodio depresivo. ¿Sí? O por ejemplo, si una paciente me llega de 35 años y me dice, doctora, vengo muy deprimida, muy triste, muy horrible, me estoy muriendo de la tristeza porque hace
3 semanas me empeloté en el parque, me puse a bailar, me quité toda la ropa y yo quería tener sexo con todo el mundo y estaba feliz. Y yo digo, cuidado, esto no es una depresión solamente, estamos hablando de un episodio depresivo asociado a este trastorno bipolar. ¿Sí me explico? Es decir, Totalmente. Y o me sea, viene a la aquí mente, son cosas por muy ejemplo, distintas. Aquí la compañeros de historia, trabajo, compañeros de trabajo que están deprimidos, ¿sí? Y que por ahí faltan de una depresión importante. Y de repente vuelven al trabajo lo más bien haciendo chistes y entonces ya no le creen de que estaba depresivo. Y por ahí no es que no estaban con un cuadro de depresión, sino que tienen un trastorno afectivo de la personalidad y sociedad no conoce todos estos temas que usted está explicando muy bien, entonces piensa que la persona estaba actuando. Peligrosísimo, porque eso es después un cuando esa tema persona complicado. se vuelve a deprimir, no le creen porque dicen, pero si vos estabas bien. Ahora hay otra cosa que también hay otras clasificaciones donde se habla de ciclotimia, ¿no? Personas que son cíclicas, que tienen episodios donde están alegres, muy contentos, muy bien, y otros episodios donde están mal. Pero el trastorno bipolar, mira, es un tema maravilloso para tratar, es un tema fantástico porque de alguna manera no solamente involucra el estado de ánimo, sino la productividad, el futuro de estos pacientes. Podemos decir que sí, claro, los pacientes bipolares se deprimen y sus depresiones suelen ser muy, pero muy complejas. El tratamiento se hace a través de medicamentos distintos a los antidepresivos. Utilizamos estabilizadores del estado de ánimo, que son medicamentos que van a ayudar que este paciente, una vez yo le trate la depresión, no se me vaya a disparar y no me vaya a hacer un episodio de manía. Además, hay personas dentro del trastorno bipolar que pueden tener hipomanía, o sea que nunca se vuelven psicóticas ni hacen cosas muy estrafalarias ni pierden contacto con la realidad. Pero hay otro grupo de pacientes que sí pierden contacto con la realidad y hacen episodios maníacos. Esto es tema para toda una conversación porque es bien, pero bien interesante, pero sí podríamos decir que dentro del trastorno bipolar podemos ver que hay unas épocas y hay unos episodios de tristeza y hay unos episodios de depresión, claro, que es una depresión que tiene que ver básicamente con ese cuadro en concreto. Ahora, ¿cómo uno hace para clasificar o para poder mirar cómo funciona esta depresión? Entonces uno puede decir, a ver, ¿es una depresión leve o es una depresión severa? Uno puede decir, es mixta, porque yo estoy viendo por ahí que tiene algunos elementos de manía, que por momentos está como demasiado exaltada, entonces es mixta, o es más melancólica, que lo que prima es estar triste, estar abajo. Todas estas clasificaciones las tenemos nosotros en nuestra mente para poder saber cómo vamos a tratar a cada uno de nuestros pacientes, ¿no es cierto? Hay pacientes que tienen una depresión atípica. Atípica es que no cumplen los criterios clásicos de la depresión, sino que, por ejemplo, si un paciente en general, un paciente con una depresión típica, tiene insomnio, este paciente tiene hipersomnia. O si un paciente con una depresión típica tiene, por ejemplo, pérdida del apetito, este paciente con depresión atípica tiene aumento del apetito. ¿Sí? Tiene manifestaciones que pueden ser diferentes a las manifestaciones que se ven clásicamente. Eso es más o menos lo que uno valora, pues cuando uno está estudiando un paciente con un cuadro depresivo. Sumamente interesante todo esto que usted nos está explicando porque son términos académicos que quienes no somos profesionales de la salud mental desconocemos y nos está dando pautas de alarma, de llamados de atención, no para que salgamos a diagnosticar a las personas que nos rodean, sino a ser más sensibles, más No, empáticos con quienes tenemos alrededor y no subestimar las depresiones, ser muy exacto. No se pueden cautelosos, subestimar. muy delicados a la hora de intentar levantarle el ánimo a otra persona porque quizás la estamos hasta perjudicando o la estamos
aislando, diciéndole, vos no querés salir, vos no tenés ganas de... Cuidado, la persona está pasando por un cuadro de depresión o tiene un trastorno depresivo de su personalidad. Claro. Entonces, es Perdóname, alguien importante. está preguntando algo. Dicen, y la ansiedad, claro, la ansiedad también puede aparecer dentro de un cuadro depresivo. Dentro de esto, cuando uno hace la clasificación, por ejemplo, la persona tiene un trastorno depresivo mayor con ansiedad. ¿Por qué? Porque precisamente hay pacientes que primero tienen la ansiedad y después desarrollan la depresión. O sea, hay pacientes que pueden tener las dos cosas al mismo tiempo. Ya les hablaba de las comorbilidades. Entonces, sí, se puede presentar la depresión. El hecho de que tú tengas una depresión no te exime de que de pronto puedas en un momento dado en el mismo cuadro presentar ansiedad y necesites tratamiento para la ansiedad y para la depresión. Yo no sé, Hasta si uno no lo pensaría que son palabras opuestas, no, ansiedad y no, depresión, todo pero lo contrario. precisamente fíjate lo que hablamos de la desesperanza aprendida. Todo partió de generarle estrés y ansiedad al animalito y ansiedad hasta que él se rindió y desarrolló esa desesperanza. Ya no quiero vivir, ya no quiero nada, ya apareció la depresión. Es decir, de una manera, a ver, ¿cómo te explicara? En un laboratorio yo puedo generar en un animalito una depresión si lo fustigo, si lo ataco, si lo ataco, si lo ataco, si lo ataco, y no puede defenderse, llega un momento en que pierde y que ya todas sus defensas, o sea, perfectamente una persona, en un caso, estamos hablando ya no de modelos animales, lo hemos visto, se ve con frecuencia, una persona puede tener depresión y puede tener ansiedad a la vez. De hecho, están catalogados y están caracterizados. Hay personas que tienen cuadros depresivos muy claros, pero también tienen síntomas de ansiedad. Entonces hay que tratar ambos síntomas, tanto la ansiedad como la depresión. No son cosas contrarias. Si tú entras a revisar el DSM-5, dentro del DSM-5 aparece una de las caracterizaciones, ¿no? Hay depresiones que se acompañan de ansiedad. A Esta las parte es personas que no importante. conocen, perdón que le interrumpa, para las personas que no conocen lo que es un DSM-5, es la clasificación de la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, del año, si no me equivoco, 2013, 2013, sí. 2013, y también está la clasificación de la OMS, ¿sí? El, Que es DS, del año el, 90, el CIE 11. que es del año 93, creo. O sea, son distintas Son clasificaciones dos de los clasificaciones. trastornos. Sí. Ahora yo no sé si te parece, Dayana, que terminemos con el tema Sí, de cómo afrontarla, de cómo superar esta depresión, que dedicáramos unos minutitos a eso. No sé cómo lo ves. sí, vamos cerrando porque es tan apasionante hablar Sí, con usted que podríamos estar horas. mira, es que superar un episodio depresivo requiere, ojo, entonces hemos llegado a una conclusión. Requiere primero de aceptar que algo no está funcionando mal, que algo no está funcionando bien y buscar ayuda profesional, de no aislarme, es lo primero. Segundo, de buscar una orientación especializada, no un cuñado ni un vecino, y buscar apoyo por parte del entorno que tengo, del entorno afectivo, del entorno familiar. Y hay algunos consejos que de pronto yo podría darles que son muy generales, pero que pueden llegar a servir en el caso de estar viviendo un episodio depresivo. Lo primero es expresarse, expresar las emociones. Siempre es importante buscar información y ayuda, pero información basada en la evidencia. No En cualquier evidencia información. científica, Exacto, no información buscar basada en en evidencia. internet. Información médica, terapéutica, afectiva, y las personas que tengan pues espiritualidad, busquen consejo en su pastor o en alguna de las personas que ellos tengan mucha confianza, pero exprésense. Lo segundo es importantísimo, seguir siempre todas las pautas y las indicaciones médicas y terapéuticas, tanto del psicólogo como del psiquiatra. No tomar opciones por nosotros mismos, porque como vimos, podemos embarrarla, podemos empeorar el cuadro, podemos generar una recaída, podemos generar una recurrencia, podemos generar problemas. Lo otro es
adoptar, que esto en esto yo enfatizo mucho, adoptar hábitos saludables mediante una alimentación que sea nutritiva, que sea balanceada, rica, por ejemplo, en pescados azules que son ricos en omega 3, que ayuda a desinflamar ese cerebro. No les estoy mandando a comprar complementos, no, en la dieta normal pueden encontrar esto, en la chía, pueden comer todos los alimentos que nos da la naturaleza, evitar, eso sí, los ultraprocesados, todos los elementos de paquete, las papas fritas, los helados, las bebidas azucaradas, en lo posible. Evitar las bebidas alcohólicas, ustedes ya saben por qué, ya lo hablamos, el tabaco, los estupefacientes y a tratar de hacer actividad física todos los días. Así sea media hora, así sea un cuarto de hora, pero hacer un poco de actividad física. Otra cosa que es importante es intentar aceptar, asimilar y concientizarte de que es un periodo temporal, de que todo pasa. Esto no es algo permanente. Si tú buscas ayuda profesional, esto va a mejorar. Vas a después saberlo con un recuerdo, va a ser incómodo recordarlo, pero es importante saber que esto va a pasar. Entonces, una de las cosas importantes es aplicar el mindfulness, tratar de vivir el presente, la alimentación consciente, enfocarte en el día a día y buscar siempre estrategias adecuadas de superar las cosas, pero una cosa que va en contra de la depresión es la actividad. El movimiento te va a ayudar, ¿verdad? Así no lo quieras hacer. Hay que mantener también una actitud firme frente a las dificultades, frente a los contratiempos y si no sabemos ejercer control sobre nosotros mismos, busquemos un consejo, busquemos el apoyo de alguien, no nos encerremos en nuestros pensamientos, a rumiar estos pensamientos porque esto más nos va a aislar y más nos va a hacer sentir mal. Y participar siempre en todos estos grupos de apoyo, en actividades deportivas, recreativas y terapéuticas. Todo esto puede servirte. Hay grupos de apoyo, hay reuniones que pueden ayudarte cantidades, pero muchas veces el estar solo, el estar aislado va a hacer que la vida se vea de una manera terrible. Entonces, cualquier persona, cualquiera de nosotros, cualquiera, en algún momento puede llegar a presentar un episodio depresivo. Y es importantísimo que entendamos que al ser tan frecuente, es algo que no es para normalizar, sino es algo para atender. Es algo para, no para, tanto para preocuparnos si me va a pasar, sino para ocuparnos en el momento en que yo esté viendo que mi calidad de vida se va viendo afectada, que me siento fatigada, que no puedo dormir, que siento que tengo una rumiación de pensamientos negativos todo el tiempo, que pienso que la vida no tiene sentido, busquemos ayuda profesional. Yo creo que esto es lo que les podría decir frente a este tema de la depresión, aunque hay muchas cosas. Y sí, Juan Pablo, el deporte es lo máximo. Diversificar también, no encastillarse en una sola cosa, diversificar los amigos, diversificarlo hasta lo que uno come, no comer todos los Sí, días lo mismo, no hacer la misma tanto rutina la todos los monotonía. días. No. Por aquí pregunta Marla Vázquez, ¿cómo podemos ayudar a una persona depresiva? Pues lo más importante que tú lo dijiste, Dayana, es la empatía. Cuando yo tengo una actitud empática con el otro, me pongo en tus zapatos, soy respetuosa de tu dolor. Soy una compañera que está escuchando, atenta a lo que tú me quieras decir, que no tengo el juicio en la punta de la lengua, sino que tengo ni tampoco la super mega solución. Pero digo, no, estoy aquí, estoy para escucharte, estoy para acompañarte, no minimizar los síntomas, no decir, esto es cosa de niñas mimadas, tú no tienes por qué estar deprimida generándole culpa, esto es una bobada, pero es que a vos no te falta nada, no. Este tipo de... Vos siempre te deprimís, Exacto. o recordarle, o cuando la persona empieza a dar esos primeros pasos de salir del pozo depresivo, recordarle
Ah, porque vos te deprimís. Ah, porque vos te quisiste suicidar. Uy, cuidado, Cuidado con eso. cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con eso porque es una persona que tiene la autoestima mal, tiene la autoestima pobre, que siente lo peor acerca de ella misma y si nosotros le estamos atizando ese fuego, lo que vamos a hacer es empeorar su cuadro depresivo. Escuchar con atención, intentar buscar puntos que puedan, que ya que conocemos a esta persona, que puedan ayudarle a pasar el tiempo de una mejor manera y sobre todo, y lo más importante es decirle que estás ahí para acompañarla, que ese es un proceso y que en un momento dado esto va a pasar. Si yo creo que lo más importante para todos nosotros es enterarnos de que esto es una depresión y de una vez por todas quitar el estigma frente a la enfermedad mental y a la depresión y trabajar en equipo, ¿no? Tanto la sociedad como con el equipo médico, que los psiquiatras y los psicólogos no seamos estos eh, seres extraños por allá encumbrados que sencillamente digan es que yo soy el médico y tú eres el paciente y tienes que hacerte este tratamiento, ¿no? Que haya incluso por parte del personal médico mucha empatía, que al menos miremos a los ojos a nuestros pacientes, porque desgraciadamente por estas épocas que estamos pasando, donde muchos servicios de salud en muchos países son precarios porque los médicos no les pagan bien, tienen poco tiempo para ver los pacientes y tienen que llenar una cantidad de papeles, muchas veces ni siquiera pueden hacer contacto visual con sus pacientes. Entonces, yo creo que el trato, la calidad humana, el saludo, el decir, bueno, estoy aquí atento a escucharte, a estar contigo este rato es muy importante. Estar involucrados con el paciente. Hablo desde el punto de vista médico, pero también hablo desde el punto de vista de la familia. Porque si tú estás en una mesa y estás cenando y estás con una persona deprimida y tú quieres evitar sentir incomodidad, te metes a escuchar chistes en tu teléfono, te pones a ver una serie de televisión e ignoras a esa persona. Y si haces eso, lo que estás diciéndole, lo que le estás informando es que esa persona en este momento es prescindible, no es importante y que sobra. Y resulta que no, que las personas no sobran. Las personas que están deprimidas están necesitando compañía, necesitan comprensión y sobre todo necesitan que se les ayude a acceder al apoyo profesional. Y si como familia yo no creo en la depresión, pero veo que mi familiar está muy mal y todo lo demás, le tengo que dar la oportunidad de ir donde un psicólogo, donde un psiquiatra para aclarar las dudas que yo tengo frente a la misma depresión, para poder ayudar a mi hijo. Porque muchas veces si nosotros como papás negamos un evento, negamos que algo está pasando, pues obviamente no vamos a permitir que este paciente pueda acceder a la ayuda pertinente. Y recordar que tanto pacientes, que los pacientes Al tienen revés. derechos. Y esto es muy importante. También al revés sucede. A veces los nietos ya no quieren escuchar a sus abuelos. Y por ahí los Es cierto, abuelitos están tristes, deprimidos en su tercera edad, y los jóvenes a veces no tienen, no tenemos paciencia de escuchar a los adultos mayores, y eso produce más angustia todavía en las personas mayores. Así que tenemos que estar muy atentos a todos los rangos etarios, tanto de los padres, de los mayores, hacia los jóvenes, hacia no, ayudando. sí, yo creo que es una enfermedad que da en todos los rangos de edad, en el sexo femenino, en el sexo masculino. También hay que pensar que hay grupos que muchas veces han sido muy marginados y estas personas muchas veces no tienen acceso. Por ejemplo, la comunidad LGTB es una comunidad que muchas veces es marginada, que muchas veces no tiene acceso a la consulta porque hay cierto rechazo en muchos aspectos. Tenemos Prejuicios. que quitar estos juicios de valor. Todos Ujú. somos iguales y todos merecemos tener una vida de crecimiento,
una vida bella. Bueno, no sé, yo creo que hemos cumplido como con la agenda de lo que habíamos propuesto. Doctora, fue un honor haber compartido esta más de una hora con toda esta información que usted nos trajo, que nos lleva a reflexionar, a generar, como bien dijimos, empatía en quienes nos rodea y prevenir la depresión para que de a poquito, con un pequeño granito de arena entre todos, deje de ser un tabú en la sociedad. Totalmente agradecida, doctora, por este tiempo. Gracias a ti. Y quiero recordarles a los que están viendo este programa que existe un programa muy bonito en Colombia, auspiciado por la Fundación Santo Domingo, que se llama Porque Quiero Estar Bien. Creo que tú lo conoces, ¿verdad, Dayana? Sí. Hoy Porque a la Quiero tarde Estar estuvimos Bien. con ellos. Sí, porque Quiero Estar Bien ofrece, ustedes pueden entrar a sus páginas, ofrecen unas intervenciones gratuitas, iniciales, para que la gente pueda expresar esas emociones y acercarse a una primera instancia al tratamiento de la depresión. Bueno, esta es una cuña, pero me parece que vale la pena mencionarla porque mucha gente está pasando por estos periodos y te deseo, y a ti te deseo mucho éxito, que te vaya muy bien en esa tesis de doctoral. Yo sé que vas a hacer un trabajo maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Sí, sí. Hasta muy pronto. Espero que nos volvamos a ver alrededor de otro tema. Gracias a todos los que se unieron. Gracias a todos y a todas por estar por acá. Gracias. Chao, chao.